primero de todo, ¿qué tal estáis? Buena pregunta. Bien, muy bien, un poco con sueño. Muy bien. De buena mañana. De buena mañana, pero sí, bien. Vale, pues vamos a dividir la entrevista primero en preguntas sobre la serie, ¿Ok? y luego ya por separado un poquito. Vale. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo fueron vuestros castings? Si os acordáis de ellos. Hombre. Y si os escogieron para el papel para que os presentasteis. Pues sí que me acuerdo, sí, porque yo pasé muchísimos castings hasta llegar a ser Lucía. Fueron, no sé, muchísimos. Me acordaré siempre de Carmen Utrilla, que era la directora de casting, y Marga, ¿verdad? Las dos. Y yo no sé si a lo mejor hice mínimo, no lo sé, voy a decir un número, pero mínimo 5 castings hice, hasta llegar al último casting, que fue delante de muchos productores de Telecinco, de las directoras de casting. Ese fue el monólogo del primer capítulo el que decía de la gorda soy yo, ¿te acuerdas? Pues ese fue el casting que hice, y ya te digo, fueron muchos castings, fueron como 2 meses de casting entre una cosa y otra, hasta que me dijeron, sí, claro. Ostras, claro. Pero tú ibas para Lucía directamente. Sí, yo iba para Lucía, siempre fui para Lucía, sí. Y eres Lucía. Sí, fui Lucía. Claro. Yo recuerdo que fueron 2-3 castings. Fui siempre para Irene, y el último casting lo hice con Ramón. Lo hice con una secuencia que teníamos los tres, y Carmen Utrilla hacía de Lucía, y ya lo hice con Ramón, y al final salimos los dos y sí, muy guay. ¿Consideráis que a nivel personal tenéis o compartís personalidad con Lucía e Irene? Ostras. Bueno, Lucía está más loca que yo, la verdad. Bueno, en ese momento de mi vida, a lo mejor... Sí, más inestable. A lo mejor en ese momento de mi vida, que fue hace 10 años, Eso iba a decir. a lo mejor sí compartía más. Ahora ya, 10 años después, afortunadamente, estoy más estable. Estoy peor, no. Estoy más estable que entonces. Pero sí, bueno, creo que lo que más comparto con Lucía quizás son las ganas de enamorarse, a pesar de todos los golpes que le dio el amor y los hombres. Yo siempre he sido un poco así, nunca me ha pesado lo mal que me ha podido ir, que siempre he creído mucho en el amor. O sea, para adelante siempre. Para adelante siempre. Y no me he ido mal, la verdad. Ahora estoy contenta. Y yo creo que en su día, lo que dice Teresa, hace 10 años sí que compartía muchas cosas con Irene. Yo creo que fui creciendo, y Irene también, a lo largo de la serie. Al principio yo era muy jovencita, empezamos a grabar con casi 19 años cuando empecé. Y claro, en su momento sí se asemejaba mucho a mí, ahora no, ahora hay mucha distancia de Irene. Sí. Y yo creo que también compartía que durante el rodaje de la serie, es verdad que yo creo que a todos nos pasaron muchas cosas personales, ¿no? Sí, cierto. Igual que a los personajes, fuimos pasando por muchas fases emocionales. Que fue muy intenso todo. Fue muy intenso, nos veíamos muchas horas. Todos los días, ¿no? Era nuestra casa. Bueno, todos los días, a todas horas. Yo vivía allí prácticamente. Vivíamos Dije, allí. bueno, tengo mi casa aquí, ya porque me voy a ir a dormir. O sea, era como el colegio, como volver al colegio. No, básicamente. bueno, intensidad absoluta. A mí me recogían a las 6 de la mañana y yo no me iba de allí hasta las 7 de la tarde. Sí. Y me iba a estudiar. Sí. Claro. De hecho, bromeábamos muchas veces de decir, nos quedamos a dormir aquí Sí. en los decorados, en la casa, y está la cama. Digo, ¿para qué me voy a ir a mi casa si a las 6 de la mañana tengo que volver aquí? Sí, total. ¿Pero me o lo hicisteis alguna vez? No. Os echaban, ¿no? Era Os un hubieran plato dejado. en medio de muy desangelado, no. Pero Qué miedo, casi. pero ganas Algunas había. siestas sí me pegué, Ah, eso sí. Claro. Cuando no, o sea, os tenían allí, por ejemplo, y no os tocaba grabar, pero a otra persona sí, o... Sí, había Bueno, esperas. había esperas, yo es que grababa casi todo. Ella O sea, sí. yo grababa, había 2 platos, uno que era la oficina, mi casa y demás, y luego estaba la parte de mi familia. Una que era eso, oficina y demás, y luego la parte de la familia. Entonces, uno se grababa por la mañana y otro se grababa por la tarde. Sí. Pero yo estaba todo el día, Claro. porque casi siempre, luego cuando pasaron un poco los meses, Sí. ya que se divide un poco más, Sí. pero yo tenía que estar o en algunas de la oficina seguro y en la casa. Y bueno, ahora que habéis hablado de similitudes con el personaje, por lo contrario, ¿qué es lo que menos os gustaba de vuestro personaje en sí? A mí yo creo que Irene era una niña muy caprichosa. Sí. A mí eso era lo que más me distanciaba de ella, ¿no? Vivía un poco en los mundos de Yuppie. Total. Irene, o sea, era lo que más me distanciaba, yo creo que de ella. Compartíamos otras cosas de la juventud y tal, pero yo creo que
yo nunca fui así de caprichosa ni... Sí. Para nada, no. Yo iba a decir el carácter, pero es mentira, yo también tengo. Iba a quedar bien, pero ¿a quién voy a engañar? No, yo también tengo. Era un personaje muy bueno. Es que era un personaje muy bueno y es que al final fue una simbiosis que ya no sé quién era Lucía, quién era yo. Sí. Total. Pero a la pobre le pasaba de todo, en eso no... Y se lo buscaba un poquito, quizá apretaba demasiado a la vida. Igual que te digo que a mí me gustaba mucho esa ilusión, a veces, bueno, la torpeza de Lucía, no, yo soy más ordenada, soy más... ella era un poco caos, Sí. y en eso Justo nos diferenciamos. como que en todos los capítulos se caía. Sí, Era- me dio unas buenas tortas. Claro, me es dio- que yo te veo caerte cada 2 por 3 en el plato, Sí. te hacían, te ponías nerviosa y contra el suelo. Sí, era muy divertido de hacer, pero sí, algún moratón me llevé. Normal. Y justo ahora, también hablando del capítulo en el que estoy yo, estoy en el capítulo del cumpleaños, de que es tu cumpleaños y te vuelves loca de que no me habléis de mi cumpleaños, tal. ¿Eso lo compartes con Lucía o no? No, para nada, me encanta cumplir años. De hecho, el sábado es mi cumpleaños, cumplo 40 años. Ostras. Sí, a mí me gusta y creo que cumplir años es una buena cosa, es peor no cumplirlos. Y creo que, bueno, también en el momento de mi vida en el que estoy, que, joder, 40 años, me decía mi padre ayer, ¿no tienes un poco crisis de los 40? Y digo, bueno, pues afortunadamente me ha llegado a los 40 en un momento muy feliz de mi vida, pero siempre me ha gustado celebrar en general, yo lo celebro absolutamente todo, y ya más mi cumpleaños, que es el día más importante del año, por supuesto. A nivel de la trama de la serie, si hubieseis podido cambiar algo sobre vuestros personajes o en general, ¿habríais cambiado alguna trama o alguna secuencia o algo? Yo no sé si lo habría cambiado porque al final las cosas fueron sucediendo así, pero es verdad que a mí me dolió mucho cuando Irene falló a su hermana, ¿no? Cuando Irene se lió con Carlos. Gracias por decirlo, 10 años después. No, pero que es verdad, yo dije, joder, ¿en serio? Total. Yo no le haría esto a mi hermana Total. jamás y creo que Irene tampoco, o sea, es que fue un poco... Apretaron ahí. Pero es verdad que gracias a eso pues la trama como que se fue enlazando y fueron, yo creo que eso al final unió incluso más a las hermanas, que ahí va lo que te decía antes, que me acordaba un montón de la escena en la que ella estaba súper enfadada conmigo y yo llegaba llorando, perdón, tal, y sí, es verdad, eso fue una puñalada. Sí, fue duro. Se pasaron ahí. Sí. Yo dije, ¿cómo? Sí. Sí, se pasaron. No se podía. Estoy de acuerdo contigo, creo que ahí fue un momento muy duro, pero mira, salió bien. ¿Tenéis un grupo de WhatsApp de la serie? Sí. ¿Todos? ¿En el que estáis todos? Sí. Y de hecho se llama 100 gafitas. Sí. ¿Gafitas por qué? Porque la madre de Elena Irureta se me decía, ¿tú sabes la serie esa de 100 gafitas? Y se quedó. ¿Y vosotros? Y nos encantaba y se llama 100 gafitas. Qué guay. ¿Y habláis? ¿Sigue activo? No, la verdad hace mucho que Hace no. mucho que no, pero bueno, de vez en cuando alguien pone Son 10 años, pero sí, estamos todavía en ese grupo. Pero tenemos contacto con mucha gente de la serie. Bueno, ella y yo, obviamente. Ramón es uno de mis mejores amigos, Nico Romero, bueno, mucha Miguel gente. Diosdado. Miguel Diosdado, por supuesto, también es uno de mis mejores O sea, amigos. que os seguís llevando mucho. Sí, mucho. Hombre, un año juntos todo el rato al final, eso no se Sí, separa. no, eso es para toda la vida, es verdad. Hace poco fue el reencuentro de Los Serrano y en 2020 el reencuentro de Física o Química. Si os concedieran como la oportunidad de hacer un reencuentro, ¿qué formato sería? ¿Documental o es serie de spin-off o algo así? Una serie, por favor. Hombre, una serie, ¿no? Yo creo que sí. Ya que nos paguen. Yo diría que sí con los ojos cerrados. Me encantaría ver la vida también por saber qué le hubiera pasado a Lucía y A ver si reencontrarnos salía con bien. Alex, con Octavi, me encantaría. Y ver qué se les ocurriría a los guionistas de cómo ha cambiado cada personaje, Claro. ¿no? ¿Y creéis que todos, bueno, no sé cómo estará el resto a nivel de sus carreras actualmente, creéis que todo el mundo diría, venga, nosotros también? Yo Había creo- buen rollo, ¿no? Yo creo Sí, que sí, porque sí. fue una serie que nos marcó mucho a todos y que joder, fue muy guay hacerla y la hicimos con mucho cariño. Yo Sí, creo había que muy nadie buen diría que equipo. Yo que tampoco. Había muy buen equipo. Pero Sí estoy que, tardando. si dicen que no es porque espero que les vaya muy, o sea, porque tengan Sí, mucho trabajo, claro. pero creo que todo el mundo le haría ilusión, por lo menos, aparecer en algún capítulo. Sí. Sí, pues ya, sí, tiene que pasar, ¿eh? Y volviendo al tema de los personajes, ¿cuál era el que os caía peor? De personajes. Personajes, si no personajes. Perdona.
No, estoy pensando. Me estoy... El personaje que me caía peor, pues no sé si a lo mejor... Hombre, Octavia, el personaje de Octavia era amor-odio, ¿no? Sí. Es que a veces tenía unas cosas que eran muy graciosas, la verdad. O sea, llevado al humor. Porque este pero no me lo sí. hacía tan bien, Claro, porque él no claro. es nada así. O sea, no es nada... No, total, Octavio no nada tiene que nada ver. que ver, pero lo hacía tan bien y hay gente así. Tan egocéntrico, Tan y egocéntrico. tan que daba rabia, daba mucha rabia. Sí, yo creo que sí. Y el personaje también de nuestro padre Bueno, pero es era que al tremendo. final era así, Elena, o sea, la madre... Bueno, la madre Marucci es que- se pasaba se mogollón pagaba. con ella. Sí. Pero es que a la vez era tan entrañable, Sí. era tan señora. Era y que era se reía de tan- todo, en Joder, plan, es que- se metía, pero... Es que son pollita personajes que arriba. dices, cuando los ves, dices, joder, es que son muy Sí. cabrones. Sí. Pero lo hacía tan bien que le daba tanta humanidad dentro de Eso, la veías- maldad. La veías por dentro y decías, es que no tiene mala intención. Sí, Exacto. es que ella es así. No, ella era así, total. Entonces, no, Es que es realmente. tan buena. El único que daba un poco de rabia era Carlos, ¿no? El egocentrismo Pero es que de también lo Carlos, hacía tan pero bien ya que está. sí. ¿Quedasteis satisfechas con vuestros finales? Sí, yo sí. Creo que la boda fue muy bonito y, Fue muy bonito grabar. y era evidente que tenía que acabar con Gadea Sí. y irnos a Alicante. ¿No? ¿Era Alicante donde nos íbamos? No me acuerdo. Ay, No, vamos a Torrevieja, Torrevieja, la casa joder, de a Torrevieja. Torrevieja. Teníamos que acabar así. Sí, era evidente que iban a acabar desde el primer capítulo Sí, juntos. sí. Y yo estoy contenta también, a pesar de las crisis y de haber hecho daño a mi hermana por el camino. Al final se centró, se casó y fue madre. Bueno, habría que hacer un spin-off de Hay cuando que- fue madre. Pero sí, yo estoy contenta. Hay que hablar de que la madre, Marucci, Marucci. se salió con la suya. Al final se salió con la Las dos suya. casadas. Yo no adelgacé. Yo, de hecho, engordé durante... Te hicieron engordar para... No, me hicieron engordar. Lo que pasa es que yo estaba todo el día comiendo helado y desde las 8 de la mañana, daba igual la hora que fuera, yo estaba todo el día comiendo. El catering no come igual que en tu casa. Claro. Yo creo que engordé, de hecho. Jolín, pues leí, se lo habrán inventado, que te hicieron engordar para el papel. Mentira. Mentira completa, ¿no? Desmentimos entonces. No. Ay. ¿Y qué pareja que no fuera la vuestra os gustaba más de la serie? ¿Qué pareja? Yo creo que Marta Nieto y Rubén Sanz, ¿no? A lo mejor. Que tenían esa cosa ahí a Sí, escondidas sí, es y, verdad. y en realidad estaban hechos el uno para el otro totalmente. Marta y Rubén Sanz son... Eran los personajes. tío. Natalia y... ¿Cómo se llamaba, Sí, espérate, el Cachitas. Sí. Sí. Vale. Es que se me ha ido a mí también el nombre. me lo Sí, estoy luego viendo. también Ramón Ramón y Miguel. bueno, sí. Alex, Hernández y perdón, Ramón Puyol. y eso. Alex Hernández y Ramón Puyol. Sí, eran muy lindos ellos. A mí me gusta mucho, a ver que me acuerdo de los nombres. Que no sé si iban a acabar juntos porque no me acuerdo. La pelirroja del flequillo y el de los mandos. Rebeca Salas y Nico Romero. Exactamente. ¿Acabaron juntos? No lo sé. No, no lo sé. vea. Tened en cuenta que llegábamos a casa, nos poníamos a estudiar y era físicamente imposible saber qué le pasaba a los demás personajes. No, O sea, claro. era una serie Yo, diaria, claro. tú llegabas, te estudiabas lo tuyo, te leías lo tuyo y del otro te enterabas del rodaje y de ver la serie, pero es que tenías que centrarte en tu Y no parte. os daba porque tiempo a no- ver la serie porque cuando salía estabais grabando. no. Claro. Entonces era imposible. Madre mía. Y ahora nos la vais a ver. No. De hecho, mi chico me ha dicho alguna vez, ay, ¿por qué no veo? No. No O sea, te- no porque, no, o sea, yo de alguna vez, por ejemplo, para hacer el videobook, pues sí, tuve Sí, que ahí ver me vi y un montón de tal, me vi capítulos. un montón y de repente me da como una nostalgia y me encanta. Pero es que a mí en general no me gusta Verte a ti, verme, no. Que ahí te vas a estar Y menos viendo con gente, constantemente. ¿sabes? Como, Claro. como mi chico que quiero verlo contigo. No va a pasar, no va a pasar. No, Iba creo a que... decir lo mismo, a mí no me horroriza y más con el paso de los años verme. A mí me, o sea, a mí me gusta. Porque me veo extraña, me veo más pequeña, me veo, no sé, entonces no me reconozco ahí y no sé, no me gusta. Pero sí que me vi un montón de capítulos y sí que me gustó verlo también. Sí, y me parecía divertida, Sí. está guay. Sí. Me gusta esta serie, oye. ¿Y nos podéis contar alguna anécdota que recordéis de la serie? Ya sea de pues, las grabaciones en general. Pues pasaron muchísimas cosas, pero bueno, ataques de risa muchos. Sí.
Hostia, yo me acuerdo de uno con Miguel Diosdado, una escena en el bar, tío, que nos entró un ataque de risa, pero ya llegamos a un punto que ya llevamos tanto rato riéndonos que ya la gente del equipo nos estaba poniendo mala cara, en plan, nos tenemos que ir, o sea, nos queremos ir a nuestra casa y no éramos capaces de hacer la secuencia. Es que entraba Miguel y es que era aguantarte y no podíamos, tío. Yo me acuerdo que nos lo pasamos muy bien. Los demás no. Nosotros sí. Vosotros sí, nosotros. Me quiero ir. Sí, ya duró un montón. Sí, ataques de risa, muchos con Ramón Puyol, que ya había algo también después al final, ¿no? Que teníamos tan integrados los personajes Sí. que salían cosas que digo, ya pensaba como Lucía, ¿sabes? Sí, Ya. no, yo me acuerdo ya la última parte que prácticamente, o sea, ya no era estudiar, era leértelo y tenías tan integrado el personaje que era bueno decir más o menos lo que diría Irene en ese momento. Y creo que era mucho más enriquecido, o sea, no te lo digo porque los guionistas eran muy buenos, pero que al final ya ibas metiendo cosas que eran del personaje que te salían solos, ¿no? Ya hablabas como... se nos daba mucha libertad en Sí, eso, nos daban, porque Hombre, mejor que conocíamos, nosotros, claro, conocíamos mogollón a los personajes y la verdad que sí, nos daba mucha libertad. Eso está muy guay. ¿Y os dejaban como repetir muchas veces o era más rápido que no llegamos? Bueno, era un poco más rápido que no llegamos. O sea, sí, a ver, a veces, obviamente... Dependiendo de la pedía- secuencia, Sí, había secuencias que eran un poquito más de transición o de tal, que no tenían tanta importancia, pero había, ¿no? De repente una secuencia en la que, por ejemplo, venías a pedirme perdón, tal, que tiene como mucho más densidad y tal. sí, ahí eso nos ahí- dejaban más sí. un poco más de tiempo y luego al final la última palabra la tiene el director, ¿no? O sea, a veces dices, yo qué sé, tal, no me ha gustado, bueno, pero a lo mejor no te ha gustado a ti, es tu percepción y el director opina que está bien, está correcto, seguimos y ya Y, está. y O sea, también, no- a veces cuando pedíamos, oye, por favor, de verdad, déjame repetir, porque creo que también nos dejaban Sí, margen. sí, Ah, bien, o sea, que no era como ahora te tienes que ver la cara esa que has puesto mal. También tenías que ser listo y saber que cuándo podías pedir repetir. O sea, sabías que... Sí. Porque yo iba corriendo por los pasillos para cambiarme de una secuencia a otra, tal, ¿sabes? A veces me cambiaba entre detrás del plató porque no daba tiempo. O sea, quiero decir que había muchas cosas que era... La rapidez estaba en el ambiente, o sea... Claro, qué estrés, date qué estrés. vida. O sea, no me lo imagino. O sea, si ya a mí me cuesta levantarme, ir a no sé dónde, no sé qué, no sé O sea, cuántos. tú ten en cuenta que nosotros grabábamos una media de 1,5 capítulos al día. Y medio, o sea, O sea, en cuanto a minutaje. Sí. O sea, no era el capítulo, porque nosotros de repente, que es peor todavía, grabábamos de repente el capítulo 20, una secuencia del capítulo 20, otra del capítulo 30, otra del 25, volvíamos al 10, porque faltaba una secuencia, no sé qué. O sea, quiero decir, nosotros teníamos una script que es la que se encarga de decirnos, ahora mismo vienes de... hablar con tu hermana es en esta secuencia, porque muchas veces no sabías ya qué es lo que había pasado anteriormente para seguir un récord. Claro. Entonces, bueno, pues era... Sí, necesitábamos el personaje de la script. jolín, qué lío. Yo lo podría. Yo, vamos, os admiro mucho en ese sentido. Sí que podría. Sí. Claro. Sí. ¿No se explotaba Igual la cabeza? Sí. Antes estaba grabando con Carlos. Sí, lo que pasa es que ya tienes una capacidad, igual que, por ejemplo, como decía Arantxa antes, llega un momento en que ya te leías la secuencia y te la aprendías. Luego, una hora después no me preguntara por ella, Ya no sé qué. pues ya no sabía No, ni lo que claro, había dicho, pero el cerebro es un músculo que se va entrenando, sí. Que se entrena y se pierde cuando llevas Sí. mucho tiempo sin hacerlo. También. Ostras, también se pierde. Y de hecho en Cigacitas hay una secuencia, por lo menos que yo sepa, que es totalmente improvisada. Una con Adriana Torrevejano, que nos metieron de repente, tenemos que grabar esta secuencia que escribieron en el momento. Y nos la bajaron en el momento, hicimos así, tú, venga, para adelante. Y fue una con un santo, que era una escena con comedia, que había un santo y no sé qué, que estaba maldecido el bar y todo el rato pasaban cosas. No me Y la yo me vi había esa. cortado la mano, la otra no sé qué, bueno, y fue totalmente improvisada por nosotras dos. Madre Hostia, mía. 100%. Qué guay. Y dentro del plató, no sé si me responderéis esto, puede ser que no, surgió el amor entre algunos actores, actrices. Creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. No salió nada. De verdad, no lo digo porque creo que no. No, de verdad. Yo tenía Es novio muy raro, en ese entonces y me lié con media profesión, Sí, en la ficción, la ficción. pero no. No. Ninguno. Nació el amor de amistad, De amistad, porque la verdad creo que nos llevábamos todos muy bien y hubo un enamoramiento que ya te digo que todavía sigue a día de hoy, pero no, amor no. Es que sigan llevando bien está muy guay. No suele pasar, siempre hay como un lío de
no sé quién se fue porque se peleó, no sé quién, no sé cuántos. No, y... aquí no pasó Nada. nada. De hecho, No tiene es que bien. es extraño porque no podemos decir que nadie Se llevara mal con se alguien. llevara mal con no. alguien, que alguien fuera a decir, no puedo trabajar con esta persona. No, es que no. Que sepamos nosotras, no. Que sepamos nosotras, no, claro. No. Claro, No. eso llama mucha atención para bien, porque no es lo normal exactamente. Incluso en el equipo técnico tampoco hubo ningún Es problema. No, Y es son mucha mucha gente, gente mucha y es muy difícil que todo el mundo se lleve bien. Claro. Y en este caso yo creo que sucedió. Yo te digo que, y siempre lo digo, yo sí aguanté el nivel que había, porque Sí, todo el pero mundo que ha Teresa, estado en una serie diaria sabe lo que es, y en concreto yo lo que viví, que era la prota, fue tremendo, no te digo que no, pero lo recuerdo con mucha diversión, lo recuerdo con muchísimo cariño, y si te digo que aguanté fue por el equipo, tanto técnico como artístico, porque, bueno, había momentos, no te digo que no, pero había momentos muy críticos también para mí. Físicamente había algo que por mucho que mentalmente intentaras aguantar, cuando llevas un ritmo tan rápido. gordo, el cuerpo te dice en un momento, oye, hasta aquí, ¿eh? Pero siempre sentí como mucho apoyo, y cuando necesité mi momento me lo dieron, o sea, me sentí cuidada y respetada por todo el equipo, sí. ¿Qué es lo que más echáis de menos del set? Trabajar. No, y bueno, también hay algo que la adrenalina, ¿no? Que Yo creo que es un trabajo que siempre vas como si fueras el primer día. Sí, total. Por lo menos el primer día de rodaje de una cosa nueva. O sea, vas con el nervio y con todo yo creo que un poco de la primera vez. Hombre, no es igual que de la primera vez, pero sí que vas con esa cosa de ilusión y de miedo y a ver qué te vas a encontrar ahí, ¿no? Sí. A mí me gustaba mucho el día a día, el ir a trabajar todos los días, el cada día que fuera una cosa nueva, leerme los viernes los nuevos guiones a ver qué me iba a pasar. Sí. Bueno, era muy divertido y nos lo pasábamos muy bien. Sí. La verdad, era muy cansado, pero era muy, muy divertido, lo echo de menos. Y aparte, entre vosotras, ¿con cuál de vuestros compañeros es el que a día de hoy os seguís llevando súper bien o os veis más? Lo hemos dicho antes, ¿no? Con Miguel Diosdado, con Nico Romero, con Ramón Puyol. Luego Octavio está afuera, está en Barcelona. Alex Gadea creo que también está afuera, creo. No está ¿No? fuera, pero vale, vive en bueno, las pero afueras. va, sí, vale. Con Adri. Adriana, bueno, claro, joder, hola. Venga, vale. mejores amigas, Es una de mis mejores. Claro, por eso no la he contado. Es que a veces se me olvida que Adriana estuvo en Cigacita. Claro. Adriana Torrevejano. Sí, con eso. Un es lo poco, que más. sí. ¿Vas a pasar ahora a las otras preguntas? Sí, No, pues no pases. Yo tengo otra pregunta. También vosotros erais amigos antes, ya habíais hecho bandolera conmigo. Miguel Diosdado y yo y Nico Romero nos conocimos en Bandolera, en una serie que se llamaba Bandolera. Sí, la vi. lo había con mi madre. Pues ahí nos hicimos muy amigos, que ahí, de hecho, fíjate, Bandolera y Ciegacitas para mí han sido los trabajos más importantes en cuanto a amistad, porque de Bandolera yo también me llevé muchísimos amigos, como Nico Romero, Miguel Diosdado, Belén Cuesta, Tamar Novas, Olaya Hernández, y es que seguimos siendo amigos a día de hoy. Es que eso mola mucho. Que habéis conocido mucha gente, o sea, realmente ahora tenéis todavía amigos de, por ejemplo, el colegio y tal, o os lleváis más Es que yo me vine con 19 años. aquí. Claro. Claro. Entonces, yo de Sevilla tengo contacto porque tengo WhatsApp, pero claro, yo no llegué al final. Yo tengo mis amigos de la universidad de aquí. Es que yo hago 20 años aquí en Madrid. Claro. O sea, llegué con 20 años recién cumplidos y voy a cumplir 40, pues 20 y 20. Jolín. Sí. Qué horror. No, qué horror, no. Se ríe. ¿Qué ha pasado? El tiempo, desgraciadamente. A mí no me gusta nada crecer. Que, así. O sea, que Ciegacitas es una serie que tenía mucho que ver con el periodismo. ¿Sí? ¿Os acabó gustando, por ejemplo, el periodismo? Sí, a mí me gusta mucho. La radio, yo creo La que radio me encanta. Yo escucho la radio, bueno, ahora que tengo una bebé, hay silencio en mi casa completamente. No, Pero no yo, escucho, es no que veo. en mi casa, la radio, mi madre, mis padres escuchan muchísimo la radio desde por la mañana, siempre está la radio en mi casa. Y yo también, para hacer cualquier cosa, la radio siempre está puesta. Y para mí me ha encantado siempre. Cuando voy a hacer una entrevista en la radio me flipa. Y el haber sido periodista de radio me gustó mucho, que Lucía lo fuera.
Yo tuve una época de mi vida antes de decidir ser actriz que yo creo que si yo hubiese estudiado algo, porque me iba por letras, hubiese ido a periodismo o comunicación audiovisual, algo relacionado. Sí. O sea que sí que te gustaba. Sí, a mí sí, como carrera profesional me parece muy interesante. Sí, sí lo es. Y tenéis mucho poder. Sí, pero Hay está una muy difícil. responsabilidad. Muy gorda, sí. Yo lo primero que te quería preguntar es, en 2004 fuiste nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación por la película Astronautas. ¿Cómo fue la experiencia de que te nominasen? Fue brutal, la verdad. Fue primero porque no me lo esperaba, la verdad. Y luego porque yo acababa de empezar, fue mi primera película. Todo estaba pasando demasiado rápido. Yo era muy pequeña, acababa de llegar a Madrid cuando me lo dijeron. Y estaba empezando otra vez estaba empezando la carrera. Y fue, la verdad, precioso. Hombre, es como empezar fuerte. Claro. Todo fue para abajo después, ¿te imaginas? No, fue precioso porque además Astronauta para mí es una película súper especial. Bueno, es la película más importante de mi vida, por supuesto, porque fue la primera y porque creo que es una muy buena película. Y bueno, pues fue lo que siempre has soñado, ¿no? De estar ahí con toda la gente a la que admiras y decir, bueno, a lo mejor sí que me voy a dedicar a esto. Es como que me dio esa palmada, ese palmadón en la espalda de decir, oye, venga, ánimo, ¿no? Y sobre todo que fui con mi padre, que me hizo muchísima ilusión, porque fue el que me ayudó a preparar el casting y él estaba nerviosísimo y fue una experiencia que para toda la vida. Protagonizaste la película de Marisol. ¿Cómo hiciste para prepararte para el personaje? Pues mira, era una gran responsabilidad, sobre todo estando ella, Pepa, viva, ¿no? Y pensando que a lo mejor podría verlo, para mí eso era un peso en los hombros brutal. Y porque nosotros todos, creo que da igual la generación que seamos, tenemos a Pepa, a Marisol muy presente, porque lo ponen mucho porque es un personaje maravilloso, porque son muchas películas y porque la ponen muchas veces, ¿no? Entonces era una gran responsabilidad decir, ¿cómo hago de esto? ¿No? A querer hacerlo bien. Entonces me lo quité todo y dije, voy a contar la historia de ella como si no fuera Pepa Flores. Bueno, teniendo en cuenta la situación en la que estaba ella, que era un personaje muy conocido y tal, pero quitándome la presión de que la imagen que yo tenía, porque la admiro muchísimo, ¿no? Y tenía que quitarme eso para poder trabajar, porque si no hubiera sido capaz. Pero fue un proceso precioso, fueron pocos ensayos, tengo que decir, eso me pesó mucho, lo digo ahora, pero afortunadamente tuve al lado a Javi Rey, que ha sido uno de los mejores compañeros que he tenido nunca. Nos unimos ahí él y yo y ensayábamos por nuestra cuenta muchísimo también y fue un proceso precioso, la verdad. Qué guay. Interpretaste a Victoria en la película de Las 13 Rosas. ¿Cómo fue hacer una película de un momento histórico y sobre todo basado en hechos reales? Pues mira, ahí también hablo mucho de la responsabilidad que era contar esa historia. Al final, cuando esa película fue durísima, pero había un montón de compañeras que si alguna de nosotras flaqueábamos, estábamos ahí y al final lo que contaba era, en cualquier trabajo al final lo que cuenta es la historia, ¿no? Tú eres lo de menos, tú eres el personaje para poder, madre mía, para poder contarlo, pero al final hay que contar la historia, ¿no? Fue un proceso durísimo, pero fue tan bonito poder vivirlo, poder tener la oportunidad de contarlo y de hacerle como un homenaje a esas chicas. Fue precioso, la verdad. Y bueno, sabemos que también participaste en la comedia musical de Voy a pasármelo bien, que contaba con la música de Los Hombres G. Sí. ¿Qué tal fueron las grabaciones y te gustaban ellos como artistas? Sí, me gustaba mucho. Fue muy bonito, además yo estaba embarazada en ese momento, estaba embarazada de 5 meses. Y fue muy guay que David me llamara para hacer un poquito de curro, pero fue muy guay, la verdad. Y sobre todo también todos los actores que había ahí, a los que admiro mucho, fue muy divertido. Qué guay. Vale, pues ahora vamos a pasar a preguntarte a ti un poco más. Yo lo primero que te voy a preguntar, porque es una película que a mí me encanta, ¿fue divertido grabar la representación del Mundial en la película La Gran Familia Española? Fue muy divertido grabarlo porque
En aquel entonces tampoco estaba tan lejos, o sea, estaba bastante reciente que España había ganado el Mundial y fue divertido, pero más que grabar eso, fue divertido después porque hubo una proyección de la peli con los jugadores, con la selección. Ah, sí. Y sí, con Vicente del Bosque, y fue una proyección solo para ellos y fue genial ver cómo Iniesta volvió a llorar. Cuando vio el gol en la peli, Iniesta se echó a llorar en el cine y eso fue súper chulo y se reían un montón y eso sí que fue divertido. Vale, en 2017 participaste en la película Solo soy una vez. Sí. ¿Qué nos puedes contar del rodaje, de cómo fue grabarlo, de todo un poco? Bueno, fue una gran experiencia, la verdad. La cosa es que era la primera vez que yo me iba tan lejos de casa. Se grabó en Argentina, en Buenos Aires, tanto tiempo y sola, pero es verdad que gracias al equipo, tanto argentino como español, yo me sentí como en casa. Me apoyaron un montón y fue un rodaje también muy duro porque era una peli de acción. Y bueno, pues para eso hubo cosas muy físicas, todos teníamos un doble de acción, pero había muchas cosas que yo por lo menos hice varias cosas que intentábamos hacer nosotros para que quedase lo mejor posible, ¿no? Y fue una peli, un rodaje físicamente muy duro y psicológicamente también, porque además tuve muy poco tiempo, estoy hablando de 15 días nada más, para prepararme un acento de una judía ortodoxa, argentina. Dios. Que no hablan igual, que no es lo mismo el acento argentino que el acento de los judíos de comunidad ortodoxa, que hablan con la R. Fue un follón porque fueron 15 días, lo preparé primero aquí en España, gracias a una coach que es actriz maravillosa, Carolina Román, es argentina, me ayudó un mogollón. Y luego llegué allí y me vi tan desalmada, sin la coach, sin nada. Yo intentaba hablar en argentino, pero es muy difícil hacerlo en la vida, ¿no? Me decían, tú ves a la cafetería y tú hablas en argentino todo el rato, pero claro, yo sentía que no tenía el acento tan integrado como para hacer eso. Entonces al final allí conseguimos otra coach, también de voz y tal, que me ayudó bastante, pero fue un rodaje, fue muy bonito, muy divertido, pero a la vez muy duro también. Intentar salvar a todo aquello. En tan poco tiempo. Joder, Es que es poco 15 tiempo. días. Sí. Luego con el director, con Federico Cueva, también hacíamos mucho coach cuando acabamos el rodaje y tal, en el hotel, venga a repetir las frases una y otra vez, hasta tal punto que era mucho más complicado. Y ya llegó un día que dije, se acabó, no repito más frases porque las estoy mecanizando, parezco un robot. Claro. Es que parezco un robot, entonces ya era muy difícil cuando no tienes el acento tan integrado que salga. Sí. Y después de acabar con las grabaciones, ¿te quedaste con alguna cosa del acento? ¿De tanto tiempo No. estás repitiendo? No, que va. Además es que al final, estaban los compañeros argentinos, muchos actores argentinos, pero también estábamos actores españoles y al final estás hablando en tu claro. Es que es muy distinto, entonces... No, que va. Lo que me quedé fue enamorada de Argentina, eso sí, pero el acento no. Hay gente a la que el acento se le pega mucho. En plan, a mí, yo voy a Argentina, vuelvo a Argentina rápido. En 10 minutos soy argentina porque se me pega. Pero luego, claro, si hay gente que no se le pega, yo supongo que a ti no se te pegará mucho. No, y además que tenemos muy confundido el cliché de hacerte el argentino, claro, que no tiene nada que ver con cómo hablan ellos. O sea, es muy distinto. Entonces el cliché es muy fácil imitarles, pero no es tan fácil hacerlo como ellos. No, y de judía ortodoxa argentina. Y de judía ortodoxa. Eso sí que no tengo ni idea. Sí. Y bueno, me tuve que meter todo en el judaísmo, investigar en la comunidad ortodoxa, vi un montón de pelis argentinas de judíos ortodoxos. Sí, es O sea, aprendiste mucho. Sí. El tema de un mundo muy desconocido, sí, Claro. Sí. ¿Cómo te sentiste al ser nominada a Mejor Actriz Revelación por la Unión de Actores? Pues me hizo mucha ilusión, porque además son los premios que dan los compañeros. Sí, total. Y eso me hizo mucha ilusión, que los compañeros y que gente que yo admiro y admiraba un montón valorasen mi trabajo y me nominasen, la verdad que sí. Qué guay. Y bueno, también sabemos que participaste en la tercera temporada del Barco, interpretando a Tatiana. Sí, pero muy poquito. Bueno, pero ¿cómo fue esa experiencia y compartir espacio con estos actores? Pues es que yo tenía ahí 16 años. Y era la segunda vez que pisaba un rodaje. Fueron muy pocos días. Yo creo que es que no me acuerdo de nada porque lo tengo nublado. Yo en ese momento era como, ¡buah!
No me puedo creer que justo además en El Barco, que era una serie que en ese momento, vamos, petaba muchísimo. Y aunque fuera chiquitito, para mí eso fue una ilusión grandísima. Vale, pues ahora vamos a pasar a hacer unas preguntas en general a las dos sobre vuestras carreras también. ¿Con qué proyecto de todos los que habéis realizado os quedaríais? Yo con Ciegatitas. Sí, hombre, para mí fue un antes y un después. Para mí fue muy, muy importante y sobre todo hacer comedia. A mí eso me flipó, nunca lo había hecho. Y me encanta, me parece mucho más divertido trabajar en una comedia. No, pero por todo lo que supuso para mí, para mi carrera, por toda la gente que conocí, por lo bien que me lo pasé, creo que engloba todo lo que... Sí. Yo tanto la parte personal como la profesional, todo lo que aprendí, todo a los dos niveles, me quedo con Ciegatitas. Qué bonito. Qué bonito. Vale, ¿y qué personaje de vuestra trayectoria, de todos los que habéis tenido que interpretar, se parece más a vosotras mismas? En ese momento, claro. Claro. Carla de La Gran Familia Española era la que más se asemejaba a mí. Prácticamente es que era yo, o sea, en ese momento con 17 años era yo, era una niña, como dijo Daniel Sánchez Arévalo en una entrevista, adolescente inconsciente total. Y así fue, y de hecho por eso me cogieron, porque en el casting llegué y dije, oye, que me tengo que ir a un tren, si lo podemos hacer ya tal, y Dani pensó, esta chica inconsciente total, es esta. Pues mira, yo creo que también Astronautas. Yo era ella total. Sí, era también, sí, Astronautas, era Laura. ¿Cuál es la escena más dura o más difícil de grabar que habéis hecho? Yo la muerte de las 13 rosas, sin duda. O sea, fue durísima. Además fueron 2 días de rodaje, porque para hacer el amanecer teníamos que grabar al atardecer, que es la misma luz. Entonces se grabó 2 días seguidos llorando completamente, enfrentándonos a la muerte. Había gente, de hecho, que... eran militares los que estaban de enfrente, y me acuerdo de la cara de ellos, que no eran actores, o sea, los cogieron directamente a ellos porque sabían manejar las armas y demás. No eran armas de verdad, obviamente, pero que ellos sabían a la hora de, no sé cómo se dice, armar y todo esto. Ellos llorando y ellos temblando a la hora fue durísimo, pero fue una unión entre nosotras brutal, que se me ponen los pies, o sea, recordando. Fueron 2 días que de dolor de cabeza ya, de llorar y de meterte en esa situación, fue durísimo. Sí. Yo nunca he hecho una escena emocionalmente tan dura como la de Teresa en Las 13 Rosas, pero yo creo que la más dura que he grabado fue una de acción en Solo soy una vez, que hablé con el director y dije, venga, lo voy a hacer yo. Y me subí a un andamio... no sé cuántos metros de altura, colgada de un arnés, sujetada de las manos, y yo solo veía a un tío con una cuerda mirándome así, diciéndome, tú tranquila, yo por favor lo grabamos. O sea, en ese momento me dice, y cuando bajé de ahí, el director me dijo, ostras, estás sudando y estás temblando, y digo, me está dando un ataque de pánico aquí arriba, vamos a grabarlo ya, por favor, y vamos a bajar de aquí. O sea, era, sí, porque era una caída, la caída la hizo la doble, pero yo me quedé colgada. ¿En qué momento dices yo lo hago? ¿En qué momento dije, venga, lo hago, va? No, tengo que decir que luego se subió Hugo Silva y a él también, él estaba temblando también, es que era mucha altura y no... Esa fue, yo creo que la que más miedo ha pasado. Y vosotras, como personas que conocéis el sector, ¿qué consejos daríais a futuros actrices? No lo hagáis. Sacaos una carrera primero. No, que lo vayan con ilusión, sí. Que sean muy fuertes mentalmente para aceptar los nos, que el no es personal. Que ahorren para el psicólogo. Porque el no es personal, sino, o sea, jolín, es que es muy difícil, te dicen muchas veces que no. Sí. Y eso psicológicamente, cuando uno no está fuerte y no está bien, puede mermar mucho la personalidad. Sí, la inseguridad y... Sí. Entonces... que lo vivan. Sí, que es una profesión increíble cuando se trabaja. Exacto. Es increíble a la par que dura. Es preciosa y que tienen que tener una vocación muy fuerte.
Sí. porque hay muchos momentos en los que dudas, Claro. y que es una profesión durísima, y que se preparen mucho, porque es una profesión, como se dice siempre, de fondo. Y siempre tienes que estar continuamente estudiando, entrenando, y es para mí es preciosa, pero también ha sido la decisión más dura que he tomado en mi vida y que sigo tomando, porque cada vez es volver a tomar la decisión de seguir y de seguir peleando. Por muchos años que lleves en esta profesión, no es lo mismo que es un abogado que va en su currículum, siempre vuelves a empezar. Sí. Siempre vuelves como la primera vez, te enfrentas a un casting como si tuvieras otra vez 20 años. O sea que, por ejemplo, cuando te dicen que no es muy frustrante. Mucho. Sobre todo porque te preparas mucho, llegar a un casting no es... No es tontería, no, claro. lleva mucha preparación, muchas veces te coges un coach, inviertes tu dinero, muchos nervios, es un examen oral delante de muchas personas que van a decidir tu futuro. Qué fuerte. Tengo muchos amigos que están ahora metidos en eso, en que quieren ser actores y tal, y están metidos en academias y todo eso, y para que le cojan para algo, y luego también como que no sé qué, por ser actor, por ser no sé qué, no sé cuántos, te quitan una cantidad de dinero de Hacienda. Sí. ¡Ostras! Bueno, eso Es ya un buen melón. El melón, te quiero decir. Sí, la gente se cree que cobramos muchísimo, pero tienes que tener en cuenta que lo que cobramos tienes que dividirlo entre el representante y RPF, y luego que a lo mejor trabajas 5 días al año. Claro, claro. Y entonces vive tú con ese dinero todo el año. Y lo sin peor es saber saber cuándo vas a volver a trabajar. Claro. Claro, yo creo que uno nunca, por mucho que lleves muchos años, yo creo que uno nunca se acostumbra a la inestabilidad. Nunca, Es jamás. algo a lo que no te acostumbras, o sea, no te puedes acostumbrar a no saber qué va a ser de ti dentro de 2 meses. A decir, he trabajado esto, tengo esto, como no me salga un trabajo de aquí a 6 meses, ¿qué hacemos? O sea, eso no te puedes acostumbrar, y menos cuando tienes una familia, cuando tienes hijos. Entonces, por eso yo digo que tengan un plan B todo el mundo, porque es muy importante tener un plan B. Sí. Claro, ¿os arrepentís de no tener plan B? ¿Tenéis plan B? No sé. No lo tengo. Por Y eso yo, lo aconsejo, o sea, yo lo que echo de una menos es una experiencia. estabilidad, sobre todo ahora que tengo una hija. Afortunadamente mi chico sí la tiene. En eso nos hemos sincronizado también. listas, Es chicas que- listas. es que- No, si no que no hubiera tenido hijos. Es que es muy difícil ser actriz y tener una familia. Es muy complicado, sobre todo, bueno, porque no hay ayudas, no hay. Y sobre todo que a la hora de criar eso, ahora ya no eres tú, ahora tienes una bebé y... Exacto. Yo creo que la conciliación en general es muy complicada, jodida, da sí. igual el trabajo que tengas Sí. para las madres, pero si encima tienes un horario que no es fijo, o sea, te quiero decir, porque la gente que no se dedica a esto normalmente sabe a la hora que sale y a la hora que llega, Total. todos los días de su vida. Tú en esta profesión sales a una hora y no sabes cuándo vas a llegar, pues no sabes cuándo vas a acabar, si vais a palmar secuencias y te van a pedir que te quedes más. Entonces, muchas si horas, un día además. un día trabajas de noche, otro de día, entonces yo creo que cuadrar eso con una vida, bueno, además de irte fuera o tal a grabar, con una vida donde los niños tienen que estar en un cole Que tiene una rutina. de septiembre a junio, con unas rutinas, con un tal, yo creo que es todavía más complicado conciliar. ¿Sí? Pero también es verdad que tenemos suerte de que, bueno, muchas veces se permite que tú vayas con tu bebé al rodaje, con otra persona que se encargue mientras tú grabas de él, cosa que en otros trabajos es verdad que no sucede, ¿no? Sí. Si no, no te puedes llevar a tu bebé, pero es complicado, y sobre todo a la hora de decidir, ¿no? De decir, me han ofrecido esto, voy a valorarlo, y muchas veces rechazar cosas porque no te Inviable. cuadran con tu vida de madre en ese momento. Mi marido se dedica también al cine y hace la parte de efectos especiales, y yo, cuando Olivia, mi hija mayor, era una bebé, pues me tocó rechazar un proyecto porque estábamos fuera de España, estábamos en Alemania, y en ese momento era o me voy de aquí, y además estamos con COVID, de pandemia y tal, o me voy de aquí, y entonces mi hija deja de ver a su padre durante no sé cuántos meses y yo también, o tengo que decir que no. Entonces la película cambia mucho. Claro. O sea que es difícil todo un poquillo. Es muy complicado, sí. Pero a todo esto, ánimo. A los que quieren, no, si es una vocación, lo más bonito que hay en la vida es dedicarte a lo que te gusta. Exactamente. Y es una satisfacción cuando lo haces increíble. Y merece la pena. O sea, supera quiero todo lo decir, demás. si no, no estaríamos aquí. Si no, no seguiríamos intentándolo. Claro. O sea, este es al final el mensaje. Si no, a pesar de lo duro que es, no seguiríamos aquí.
Entonces, bueno, tienes que ver que te compense o no, o cuánto de fuerte es tu vocación y tus ganas. Sobre todo la vocación, porque si lo haces por lo típico de hacerte famoso y todo Ah, no, eso, olvídate. al final te olvidas. No, eso no va a pasar. Olvídate. Por otro lado. Sí. Porque ahora hay muchas Vete a Gran cuentas Hermano. abiertas de eso, rollo redes sociales y demás, que puedes ir por otro lado que no. Esto tienes que estar y tiene que ser pasional y tienes que... Si quieres ser famoso tienes que buscar otro tipo de Sí. camino para ser famoso. Sobre todo que no, cuando es por pasión y tal, sí que eres capaz de dejar otras cosas, de tomar ciertas decisiones que a lo mejor cuando es por la tontería de, es que yo quiero tal, pues no lo harías. Sí, sí. No, y que... Bueno, yo la verdad tomo vuestro consejo porque yo me quiero dedicar a ser actor. Bueno, Pero la verdad, no, yo lo pensé y por eso empecé a estudiar comunicación. Dije, bueno, tengo aquí mi plan, porque a mí comunicación también me gusta, pero yo más adelante me quiero meter a Resat e intentarlo. O sea que bueno, yo tomo vuestro consejo. Gracias. Vale, sí. Vale, sí, en cuanto a actuar, a ver, no sé si habéis actuado en teatro algún momento. ¿Y os gusta más el formato de teatro o más cine, serie? Es que no tiene nada, o sea, en el teatro es salir al paredón. Es salir al toro y enfrentarte. Lo bueno del teatro es que tienes un principio y sabes perfectamente hacia dónde vas, ¿no? Tienes un principio y un fin y lo que es la interpretación tiene algo más lógico a la hora de trabajar, ¿no? Por ejemplo, una serie de televisión estás haciendo, como decía antes, una escena del capítulo 20 y de repente estoy volviendo al capítulo 10 ¿no? En la otra hay una continuidad y emocionalmente tiene más sentido. Pero para mí lo más duro que he hecho ha sido teatro. Es enfrentarte al toro y ahí no tienes nada a lo que agarrarte, nada más que tú y tus compañeros, ¿no? Ahí tienes que tener mucha confianza y ahí es donde se pone a prueba mucho de lo que has trabajado, porque al final te equivocas en una serie, se corta y se vuelve a empezar. Y ahí te agarras y esas te dan mucha seguridad. Pero en el teatro precisamente es todo lo contrario. Así que, bueno. Bueno, Ana. Y para acabar ya, Bueno, ¿tenéis proyectos a futuro tipo este año o el año que viene? Sí, yo acabo de terminar una serie que se llama Invisible, que va sobre un libro de Eloy Moreno que se llama Invisible también. Se ha hecho una, se ha hecho una serie para Disney y estoy en esa serie. Acabamos de terminar. No sé si puedo decirlo, pero ya lo he dicho. Bueno, no, yo no sé por qué, era así, supongo que sí. Tengo un personaje ahí y ahora empiezo la alergia. Ahora empiezo en mayo otro proyecto que tengo unas cuantas sesiones y de hecho no voy a decir, por si acaso, como no lo he terminado, no voy a decir nada. Sí. no vaya a ser, que luego te digan, ¿has dicho qué? Sí. A ver, no, nosotros no pero vamos a llegar muy lejos. por si acaso. Y yo, mira, la verdad es que desde que fui madre por primera vez por decisión propia y porque lo que he comentado antes, mi chico también se dedica al cine y decidimos que uno de los dos, en este caso decidí yo, quedarme durante los primeros años de vida de mi hija con ella al 100% y así he estado dedicándome a mis hijos, a ser madre. El pequeño todavía es muy pequeñito, tiene 8 meses como la de Tere. Y bueno, proyectos ahora mismo lo he retomado, he empezado con una agencia de representación y estoy abierta a lo que pueda venir y a la vez estamos levantando un proyecto que es una escuela de maquillaje de efectos especiales y en eso estamos ahora mismo, centrados. Pues muchísimas gracias por la entrevista y por acogernos y nos ha encantado. Igualmente, ha sido un placer. Igualmente. Mucha suerte.